Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero esté muy bien este comienzo de semana para todos. Estamos estudiando el libro de Gálatas y hoy día vamos a comenzar con el verso 16 del capítulo 5. Estos versos que nos hablan de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Estos versos que tantas veces los hemos citado, lo hemos aplicado, lo hemos vivido. Hoy día vamos a comenzar solo con el verso 16, ¿ya? Para que vaya quedando bien firme dentro de nosotros lo poderoso que es la palabra cuando uno vive en ella y el regalo precioso que nos ha dado el Señor, que es su Espíritu Santo. El verso 16 del capítulo 5 dice así: Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Cuando el apóstol Pablo dice vivan según el Espíritu, es que vivamos en la dirección que nos da el Espíritu. Y lo precioso del Espíritu Santo, que es nuestro fiel y nuestro Dios y nuestro compañero desde el día que conocemos a Cristo y le hemos recibido, Él está con nosotros. Lo precioso del Espíritu Santo, de todas sus virtudes, es que Él siempre nos va a hablar y nos va a ayudar a entender la palabra. Nos va a llevar siempre a Cristo. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a Jesús. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, la palabra, que es la palabra de Dios, toda ella habla de Jesús. Entonces el Espíritu de Dios hace un trabajo con cada uno de nosotros de manera tan detallada, tan minuciosa, con tanta delicadeza. Nos habla, nos enseña, nos educa, nos forma, nos direcciona, nos guía. Y dice, vivan según el Espíritu. Y yo quiero recordarle algunos versos que ya en este libro de Gálatas lo hemos estudiado. Por ejemplo, Gálatas 3:14, que dice: para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara a los no judíos, a fin de que, por la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. Fíjense que el Espíritu es una señal, es una evidencia que somos sus hijos. Quien tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y es la señal de que nosotros somos, el tener el Espíritu de Dios con nosotros es una señal de que somos sus hijos, de que las promesas de Abraham están en nosotros, que la promesa de Abraham se cumple completamente, en donde dice, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo Israel, sino todas las naciones de la tierra. Y los que somos hijos de Abraham, lo precioso, por el Espíritu, tenemos la misma fe de Abraham. Entonces esta evidencia en la cual que nosotros vivimos cada día. Por eso qué peligro o que debemos tener cuidado cuando decimos nos sentimos solos. Porque puede que físicamente estemos solos, ¿cierto? Físicamente en periodos de la vida. Pero Dios lo permite también para que nosotros busquemos y dependemos de Dios. Dios necesita que nosotros dependamos de Él, que busquemos de su dirección. Porque si es por fe. Por eso le voy a leer otra palabra que también hemos estudiado, dice Gálatas 4:6. Y dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, como nosotros somos hijos de Dios, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por eso usted
así como nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra y oraba con tanta fluidez, con tanta naturalidad, Él decía, Abba Padre. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, también en oración decimos, Abba Padre. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y esto es tan precioso como el Señor en el transcurso del tiempo nos va limpiando, nos va enseñando, y todas las cosas que vivimos, algunas no tan buenas, otras buenas, algunas malas, y todas aquellas cuando estamos en el Señor, porque dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces cuando está el Espíritu de Dios con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien porque nos enseña, nos ayuda. Porque cuando estamos en el Señor, a veces sembramos mal y terminamos cosechando mal. El Señor nos enseña a que nuestra fe se vaya fortaleciendo por medio del Espíritu de Cristo que está con nosotros, se vaya fortaleciendo para que dependamos más de Él. Entonces al principio, cuando usted conoce a Cristo, usted más depende del pastor, más depende del hermano que lo llevó a la fe. Pero a medida que el Espíritu de Dios va trabajando en usted va a depender más de Dios y usted va a crecer, va a madurar y va a saber tener una relación sana entre los hermanos, con la familia, con los amigos, con los colegas, y va a aprender. Pero esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu de Dios. Por eso aquí comienza este verso diciendo, vivan según el Espíritu. ¿Por qué? Porque este mundo tiene consejeros, este mundo tiene liderazgo, este mundo tiene un pensamiento, pero no es el pensamiento de Dios. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ir por un consejo, tenemos que ir al consejero admirable. Cuando nosotros necesitamos de sabiduría, ¿qué dice el libro de Santiago? Pídasela al Señor y Él la dará con abundancia. Eso significa depender de Dios. Eso es, vivan según el Espíritu, porque el Espíritu es nuestro ayudador. Es el que nos guía, dice la palabra, a toda verdad. Es el que nos revela a Cristo. Él es el que nos abre el entendimiento para entender las Escrituras. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que nos da el poder. Entonces, el poder de Dios y la palabra de Dios es el camino del justo. ¿Para qué? Para no errar. Miren lo que dice en Gálatas 5:5, esto ya lo hemos estudiado, y dice así: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Entonces, esta fe de esperar la venida de Cristo, esta fe cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino. Esta fe cuando nosotros promovemos a Cristo y decimos, Él dijo, vuelvo pronto. Y Cristo viene por su iglesia, esta fe, ¿quién hace posible que estemos en ella? El Espíritu. El Espíritu de Dios, dice, nos ayuda a aguardar por la fe la esperanza de justicia, o sea, la venida del Señor, y que esta obra que el Señor hizo desde el día 1 que le conocemos sea completada. ¿Y cuándo va a ser completada? En la venida del Señor, y vamos a tener cuerpos nuevos y vamos a vivir esa resurrección preciosa y vamos a vivir eternamente con Cristo. Y esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu de Dios, por la fe, tener esta esperanza de justicia, porque fuimos justificados, somos salvos, pero esta obra se completa en la venida de Cristo. Entonces, miren, quiero leerle este verso que es tan precioso, que está en 2 de Corintios 1, el verso 22, y dice: y es Dios el que también nos ha marcado con su sello.
¿quién nos marcó con su sello? Dios. Y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. O sea, el Espíritu de Dios es nuestra garantía de que somos suyos, de que le pertenecemos al Padre, que nosotros somos comprados por la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Este sello nos dio el Padre, el poner al Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones. Y Él es la garantía. O sea, nosotros cada día vivimos con el Espíritu de Dios desde el día que nacimos para Cristo. El Espíritu de Dios, su voz es suave y delicada. Y nosotros no podemos hacer oídos sordos de su voz. Por eso aquí el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, vivan según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está guiando a toda verdad. El Espíritu nos lleva a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Y Él nos revela su palabra, a nuestro Dios encarnado, al Verbo encarnado. El Espíritu nos habla de Él, para que lo exaltemos a Él, para que no haya ídolos en nuestros corazones, para que no haya afanes, ni vanagloria de la vida, ni el deseo de los ojos, ni la codicia, ni el amor al dinero, ni tantas cosas que son parte de esta tierra a la cual vivimos y no pertenecemos. Pero tenemos que obedecer. Por eso tenemos que crecer y madurar, y a veces al principio nos damos muchos porrazos y nos equivocamos, sembramos mal, cosechamos mal, vivimos frustraciones, y no es todo ataque del enemigo, sino que tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu de Dios, que es nuestra garantía de que le pertenecemos a Dios, que somos sus piedras vivas con las cuales Él construye la iglesia, el cuerpo de su Hijo. Entonces, es precioso, miren, y en 2 Corintios 5:5 dice, pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habemos de recibir. O sea, cuando venga Cristo, dice, esta esperanza en la cual que nosotros tenemos y vivimos, nosotros vivimos con la esperanza de que Cristo venga por nosotros, su novia, su cuerpo, ¿cierto? ¿Quién nos mantiene con esta esperanza? Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que está con nosotros y nos guía, nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos desmugra, nos quita todas las cosas, nos trae convicción de pecado. Nos ayuda a tener ese dolor tan necesario de decir, pequé, fallé. Y que nos sentamos sucios. Y tengamos esa necesidad de estar limpio y de buscarlo a Él. Eso hace el Espíritu. Y eso que está haciendo Él, cada vez que nos trae convicción de pecado, cada vez que nos habla y nos da un consejo, cada vez que nos revela su palabra, que nos abre el entendimiento, nos está diciendo, aquí estoy presente contigo, no estás solo, no estás sola. Yo te estoy hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, que pronto vendrá por ti. Soy la garantía. Estoy en ti, estoy en tu corazón. Cristo pronto vendrá. Mantén tu fe firme. No bajes tu mirada a las cosas de los hombres. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo este verso 16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no obedezcas una dirección diferente a la que nos está dando el Espíritu. Porque cada vez que tú obedezcas al Espíritu, te va a dar frutos. Evidencia que es el Espíritu de Dios quien te trajo dirección. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.